Bueno, pues va cerrando el año, están ahí las crisis que confluyen en el INE, en el Tribunal Electoral, la grilla desbordada, las campañas adelantadísimas, un 2024 adelantado, este 2023 que va cerrando. Siu Tenorio, querido Siu, bienvenido. ¿Qué tal, Manuel? Un gusto estar aquí en Muy esta buenas mesa. noches, gracias, muchas gracias. Rogelio Rodríguez Garduño, ¿cómo estás, Rogelio? Un gusto, Manuel. Gracias, muchas gracias. Lourdes Mendoza, querida Lourdes. ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas noches. Buenas noches, pues va cerrando el año, un año marcado por las elecciones, como el año pasado y como el año que viene, pero este 2023, Siu, pues ha sido un año electoral. Perfiladas están ya dos candidatas a la presidencia. ¿Cómo lo ves? Así es, pues yo diría que el 2023 fue el año de las mujeres. Y me explico, empezamos el año en enero con la elección de Norma Piña como ministra presidenta de la Suprema Corte, la primera que encabeza este órgano. Después, en abril, por primera vez una mujer dirige el INE, Guadalupe Tadei. Luego, en junio, gana Delfina Gómez, una de las entidades más importantes, el Estado de México. No había habido alternancia en el No había habido alternancia. Con eso se llega a 10 mujeres gobernadoras. Ahorita son 9 porque justamente Claudia Sheinbaum deja la Ciudad de México. Posteriormente, en junio también hay una nueva secretaria de Gobernación, ya había estado Olga Sánchez Cordero, llega Luisa María Alcalde. En septiembre, por primera vez, las dos cámaras son presididas por mujeres, el caso de la diputada Marcela Guerra, el caso de la senadora Ana Lilia Rivera. Luego, ahorita en diciembre, llega una quinta ministra, más allá de la polémica por el nombramiento de Ilenia Batres. Hoy son 5 mujeres las que integran el Pleno de la Suprema Corte, nunca había habido esa cantidad de mujeres. Y como bien decías, cerramos el año pues con prácticamente ya 2 candidatas. El 18 de enero se harán candidatas y me parece que la mesa está puesta para que por primera vez haya una mujer presidenta en el país, lo cual a mí esto en resumen me parece que es el año de las mujeres, el 2023. Es tiempo, dicen, se escucha mucho, Lourdes, es tiempo de mujeres. Pues sí, parece que estamos viviendo tiempo de mujeres. Estamos viviendo tiempos de mujeres y también estamos viviendo, como bien dices, un año electoral. Todo el 2023 fue un año electoral, no, ni que se diga que va a ser el 24, pero y el 22, y el 21, y el 19, ¿no? O sea, en México Oye, arrancaron las precampañas como si ya tienen candidatas, ya terminaron las precampañas. Y además estamos viviendo tiempos que no se respetan la ley. Tiempos en donde pues pareciera ser como alguna vez tuvo a bien decir nuestro presidente, ¿no? A mí no me vengan con que la ley es la ley, y parece que todos lo tomaron al pie de la letra, porque ahora no estamos respetando, estamos que es que ahorita ya no sé si en tiempos de precampañas con poscampañas o cómo, pero tampoco pueden dar una sola, un solo argumento, una propuesta. Pueden soñar, pueden decir qué es lo que quieren, pero nada más en sueño. O sea, es ridículo. Yo lo que sí creo es que más allá de lo que estamos viviendo en tiempos de mujeres, sí lo que tenemos que ver es una reforma urge a nuestro sistema de cómo estamos llevando adelante las elecciones. Ya no podemos seguir con estas simulaciones. Bueno, el presidente había dicho que había que hacer una reforma electoral. Sí, no en las bases que él quería, pero como cada vez que pasada la elección en el 25 con una nueva legislatura. Pues sí, pues como en Big Brother, no son las reglas cambian mientras estás jugando la elección, sino terminando la elección, entonces que viene otra. Pero eso es lo que hemos vivido desde que Andrés Manuel López Obrador perdía. De mujeres y de simulación también. Sin duda. Y de chapulines, porque cómo brincan algunos para hacerse de candidaturas, Rogelio, ¿cómo lo ves? Pues recién lo comentabas en la nota, las últimas notas. Efectivamente vemos adherencias a Claudia Sheinbaum, yo creo que innecesarias, dicen que no, pero se acomodan, pero me parece que este año en el balance es un año en donde la legalidad está al margen, donde hay una fortaleza del presidente como no se recuerda desde los años 70 con Echeverría, donde hay un partido de Estado consolidado, es el retorno de un partido de Estado, y donde efectivamente es tiempo de mujeres, pero es tiempo también de arbitrariedades. Es tiempo de arbitrariedades en un sistema político donde sí, efectivamente, tenemos un tribunal electoral, tenemos un INE, pero los criterios están colonizados. Esto es, hace años tuvimos sentencias, por ejemplo, donde se anularon elecciones porque hay trampa. Tabasco, el caso Guanajuato. Esas sentencias le debemos poner un cuadro porque los entonces magistrados fueron capaces de decir no podemos actuar en un sistema donde se hace trampa. Después se modifica la Constitución y la ley para decir solo por las causas que establece la ley se puede anular una elección o se puede intervenir. Y hoy vemos cómo se inventa una precampaña que no es precampaña, cómo tenemos ya adelantados los tiempos electorales y cómo tenemos a un presidente en plena actividad electoral y seguirá en el 2024, fortalecido él
y fortaleciendo a su esquema ideológico. Y delineando pues la agenda, ¿no? La agenda de la campaña, delineando lo que él enviará como propuestas al Congreso, que en buena medida pues serán, digamos, los ejes temáticos de la próxima contienda. Ahora, presidente muy fuerte, sigue Manuel, siendo brevemente. muy poderoso, el presidente López Obrador, muy bien calificado, Muy poderoso. muy popular. Y brevemente, tres temas que él pone en la mesa. A ver. La reforma del Poder Judicial, Sí. la inscripción de la Guardia Nacional hacia la Secretaría de Defensa Nacional y la reforma político-electoral, que es otra cosa. Pero esos temas, pasen o no, serán los temas que van a discutir el próximo año. Y entonces estará el presidente en la boleta sin estar. Va a estar de manera tácita, digamos, en la boleta. Pero, Sí. A ver. Perdón, decías que es un presidente muy fuerte. Sí, entiendo, o sea, la fortaleza del presidente es innegable. Nadie podemos decir que no tenemos un presidente fuerte. Alto índice de aprobación tiene, ¿no? Pero el índice de aprobación no es muy diferente a lo que han tenido los otros expresidentes, salvo Peña Nieto, que sí ya para estas épocas llegó muy en declive después de lo que pasó en Ayotzinapa, la Casa Blanca, y de ahí su sexenio fue todos los días mermándose. Todos los otros presidentes han llegado con la misma aprobación que tiene este presidente. Oye, ¿y todos habían arrasado como ha arrasado la 4T en las gubernaturas? Yo creo que Porque sí. en el 2018 tenían 0 gubernaturas y hoy gobiernan más de 20 entidades la 4T. Estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que, O sea, que esa también... potencia, y es el presidente, porque no es el candidato o la candidata No, es el gobernador, es gobernadora. el que tiene el Es paraguas, presidente. el que tiene absolutamente todo es él, porque como hemos dicho muchas veces, Morena no es un partido, es un movimiento de regeneración nacional y que tiene como figura principal al presidente. Y- Pero el presidente sí se va a ir el año que entra. Pues sí, pero va a estar en la boleta. Pero y de ahí su candidata, y de ahí agárrate. Su No es candidata, lo porque mismo. nadie duda que También- Claudia Sheinbaum es su candidata, está muy arriba en las encuestas. Y también hay que decir que a Morena ya se le agotó el discurso del cambio. Es decir, el próximo año no solo van a competir por la presidencia, están 9 gubernaturas en juego, de las cuales ya se van a enfrentar siendo gobierno. O sea, tienen que rendir cuentas de lo que pasó en Veracruz, de lo que pasó en Morelos, de lo que pasó en Ciudad de México. Es decir, el discurso de cambio pues ya se les acabó. Ya no pueden decir o argumentar que son los nuevos, que ya no... Bueno, o sea, siempre tienen le que- podrán echar la culpa. al pasado, A claro. Calderón. Pero también ahora pues tendrán que contestar por Cuitláhuac, por Cuauhtémoc, por todo lo que ha pasado en estas entidades. Ahora, creo que otro invitado a la fiesta del 2023 fue la división de poderes, que aunque parecería un poco disminuida por este presidente poderoso que es López Obrador, la realidad es que la Suprema Corte de Justicia ha jugado un papel fundamental en este 2023. La presidencia de Norma Piña marcó distancia con respecto a lo que habíamos visto con la presidencia del ministro Saldívar. También el Congreso, si bien no tiene los números para detener la oposición a López Obrador, las reformas constitucionales sí las paró. Inclusive en los congresos locales que comentábamos, también recientemente se acaba de llevar un golpe fuerte Morena en Bueno, la Ciudad están de México. entrapados varios nombramientos Claro, en que- el Senado. y bueno, y también- 2 magistrados del Tribunal Electoral, comisionados en el exacto, INAI. los órganos constitucionales autónomos pues mermados, debilitados, pero ahí están dando la pelea, ganando amparos, por ejemplo, el INAI con 4 miembros ganando, es decir, la división de poderes, aunque parecería un poco dispersa con este presidente poderoso, también se hizo presente en este 2023. División de poderes. Oye, que si nos hubieran dicho a los mexicanos una consulta, mano alzada, que si hubiéramos querido poner a prueba nuestras instituciones, creo que todos hubiéramos dicho no. Y la verdad es que por angas o mangas, todas han estado puestas a prueba y todas han pasado la prueba del ácido, de una manera u otra, contra el embate, y la ciudadanía también ha caminado por un buen rumbo. Hemos visto unos mexicanos mucho más responsables y corresponsables de lo que está pasando cuando salieron o salimos a defender al INE más allá de los partidos. Estamos defendiendo también el árbitro que teníamos, que todo es perfectible, pero el INE es un organismo que se creó por también muchas de las dudas que tenían los ciudadanos y los partidos de ¿Y hoy oposición. defenderían al INE igual que hace un año? Yo creo que sí. Sí, a este INE, Pues- con esta integración. ¿Sí? Yo no veo que no. Bueno, como institución es fuerte, pero eso, uno es el INE de Lorenzo Córdoba y otro el de Pero De Guadalupe. ¿por qué? Guadalupe. ¿Por qué? Porque estos nuevos consejeros electorales llegaron por el voto de la mayoría, salvo Movimiento Ciudadano que se marginó en la última elección de consejeros. El resto de los partidos aceptaron las reglas y jugaron con ellas y aprobaron a los consejeros que están ahora en el Consejo General del INE. Sí, es un hecho que Córdoba era un contrapeso al gobierno ¿Era un contrapeso o era un opositor? y también era un opositor. Creo que por momentos incluso cometió algunos excesos. Pero había un juego democrático donde había un hombre fuerte en el INE
y ya tenía una autoridad, hoy se ve, porque Guadalupe Tadei no ha logrado los consensos, ni siquiera para sacar el secretario ejecutivo, lo que es grave. Es la representación legal del INE y no tenemos hoy representación legal del INE. Por el otro lado, tenemos ahí un factor que son los partidos políticos, Carrillo Revuelto, sus representaciones en el INE, han logrado dislocar, han logrado romper acuerdos y hoy tenemos encargadurías por todos lados, tenemos un INE muy débil. Los consejeros no están jugando los operativos, comillas. O sea, los grandes ejecutivos son los que están jugando porque son los que operan al INE. Los consejeros muchas veces no tienen ni siquiera conocimiento. Pero si me permites agregar para la Agenda 2024, un tema fundamental es el factor ciudadano. Creo que el factor ciudadano será un factor en 2024. ¿Por qué? Porque la inseguridad nos ha rebasado. Creo que el ciudadano estará eligiendo también por la continuidad de un gobierno que ha abdicado a su deber de procurar la seguridad o a un gobierno que le ofrezca retomar un Estado de Derecho y la seguridad necesaria. Aunque los índices que presenta el presidente y con base en los datos del propio secretario ejecutivo hablan de, sí hay más homicidios, pero hay ya no están creciendo en la misma manera, en la misma proporción, a la misma velocidad a la que venían creciendo. Son los datos que presentan en el gobierno, aunque parece que la violencia y la inseguridad han sido en tema en el 23 y en el 22 y en el 21 y en el 20 y en el 19. Es decir, esa es la constante. El asunto es que nos van a presentar también sobre la mesa candidatas para tener alguna alternativa, digamos, a la política de combate a la violencia. Por supuesto que las propuestas esperemos que lleguen ya en marzo. Platicábamos al inicio que llevamos ahorita un momento en el que pueden ser precandidatos, pero no pueden dar promesas, no pueden dar propuestas. La realidad es que estamos todos en expectativa de qué pasa con estos grandes temas, la seguridad, el tema de migración, el tema, por supuesto, de inflación y otros temas que no hemos conocido, qué piensan las candidatas. La otra vertiente de la seguridad es qué tanto va a jugar el crimen organizado en el proceso electoral con un árbitro debilitado, donde ya hemos visto que algunas hipótesis de que tiene una participación amplia son claras y que están influyendo en los procesos electorales. Preocupante que de alguna manera el Estado no se esté involucrando en garantizar la tranquilidad de los procesos electorales. Veremos qué pasa hacia adelante. Ya se instaló una mesa recientemente para hablar entre Gobernación y las autoridades electorales sobre esta problemática, pero sin duda creo que el tema de seguridad, como bien decía Rogelio, va a estar presente también en el 2024. Ahora hay territorios perdidos, entregados al crimen organizado. Totalmente. Y ¿sabes qué me preocupa a mí muchísimo? Creo que no necesitamos mucho escuchar a Claudia Sheinbaum. Sabemos perfectamente que va a continuar. Ella dice, yo soy la continuación de la 4T, sobre todo en este tema. Abrazos, no balazos, y que estamos viendo claramente. Pero lo que más me preocupa... Aunque la Ciudad de México hizo otra cosa. No necesariamente. No necesariamente. ¿No? Pero a ver, déjame terminar nada más con esto. En el tema de abrazos, no balazos, que hayan matado a estos 20 muchachos en una posada y que ya la gente no digamos nada más decimos 11. Eso. Otro, o sea, una posada y entonces es otro, ¿y ahora cuántos? O sea, estamos perdiendo esta capacidad de asombro de lo que está pasando con este tipo de muertes. Y por otro lado, un tema que no es menos importante es lo que pasó con la ratificación de Ernestina Godoy en el bastión López Obradorista más importante que existe en todo el país, en donde la semana pasada, pues haya sido como haya sido, no consiguieron los votos para ratificarla una señora que claramente no tenía que estar viendo su ratificación, sino estar frente a un juez porque inventó delitos, porque hizo persecuciones, porque inventó carpetas de investigación. Entonces la oposición todo está dice... politizado, porque a final de cuentas todo está, digamos, en la dinámica electoral. Es decir, Ernestina Godoy, no nos engañemos, no es que reúna o no los votos por su trabajo, por sus aciertos o por sus desatinos, sino porque la oposición jaló para un lado y la 4T por el otro. Pero Manuel, creo que es... Y unos y otros no se van a conceder nada, como en el Senado no se conceden nombramientos, como en Cámara de Diputados no se conceden este tema de cómo se puede politizar ciertas posiciones, pero en cualquier país que se respete una fiscal que inventa un delito como lo hizo con Alejandra Cuevas, era para que la sacaran. Es un escándalo, pero, y digamos, en este país ya no pasa nada. Más allá, lo que estamos observando es todo está politizado. O sea, todo está, digamos, contaminado por la grilla electoral. Y no importa si es necesario o no que haya 2 magistrados en el Tribunal Electoral, que uno desearía que en plena temporada electoral estuviera completo el pleno de la Sala Superior. Parte del control del presidente.
aunque el Senado es el que va a nombrar, el presidente es el que manda la línea. Pero estamos polarizados de los dos lados. Sí, pero hay una cuestión en el tema que mencionábamos de la seguridad, que será un factor ciudadano, el ciudadano tiene que decantarse, no podemos ya no asombrarnos. Las cifras sobre desaparecidos es una ofensa para cualquier gobierno, para cualquier ciudadanía. ¿Cómo es que de pronto hacemos un cambio de metodología y ya no tenemos más que 10.000 o 12.000 desaparecidos? Así también en la Ciudad de México tenemos un índice de delitos a la baja porque la forma en que se alimentan los sistemas es una forma política, como bien dices. Es que lo que yo veo es que aquí hay dos lenguajes que no se van a encontrar. Los que consideran que hay 12.000 desaparecidos y los que piensan que son más de 100.000, no van a encontrar un punto medio porque ya nos están escuchando unos y otros y parece que ese va a ser también el sello Yo creo en que ese es 2024. parte del reto que se tiene, cómo van a comunicar los equipos de campaña. Son dos visiones perfectamente confrontadas. Vamos a vivir un año de mucha polarización y me parece que para los equipos de las candidatas va a estar el reto en cómo lo comunican a los ciudadanos y quién moviliza a las urnas. No es lo mismo la aprobación de López Obrador que la intención de voto por Morena. Me parece que ahí va a estar, digamos, la parte fina de lo que hay que Y no es lo discutir. mismo la intención de voto que sacar a votar a tu elector, ¿no? Y A no tu es lo votante, mismo entusiasmarlo. decir, casi les aviso que sí venía un huracán y que llegara un huracán de categoría 5 y pues ya estamos en Acapulco al 2 para las Navidades y no van a ser unas Navidades bonitas. Entonces yo creo que sí, Acapulco también es un factor que hay que estar viendo por el tema de protección civil, de cómo acabaron con todo ese esquema que antes servía perfectamente. No sé si perfectamente, pero ahora mucho mejor, funciona ¿no? de manera Exacto. distinta si es que funciona. Lourdes, gracias. Al Muchas gracias, contrario. Rogelio. Gracias. Feliz Navidad. Muchas gracias. Feliz Feliz Navidad. Navidad. Nos vemos en esta mesa hasta el año que entra. Gracias. Muy buenas noches. Acá nos encontramos mañana. Pásela bien.